quiero darle la bienvenida a Uriel Pérez. Él es abogado que está estudiando bastante ese caso y que nos viene a ilustrar mucho mejor sobre estas circunstancias. Uriel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Encantadísimo de regresar. Sí, en el programa anterior que tenía Paola, que conducía Paola, que era Amanecer, ha sido asistente a resolver casos de la gente. Y hoy, en nuestro nuevo formato, hoy en día aquí en el canal Cartagena, lo tenemos nuevamente aquí en nuestras instalaciones y hablando sobre esos temas puntuales, digamos que son un poquito, que uno creería que son más gruesos, pero la idea es obviamente aterrizarlos para que el grueso de las personas lo podamos interpretar, lo podamos conocer de la mejor forma. Ilustré bien cómo es el debate actualmente sobre el tema de la justicia y la inteligencia artificial. Definitivamente sí. De hecho, antes de abordar brevemente la situación problemática que gira alrededor de la utilización de la inteligencia artificial en el derecho, basta recordar que esto de la inteligencia artificial no es novedoso, de los principios de la segunda mitad del siglo XX, pero con una finalidad más enderezada a las matemáticas o, por qué no, a las tecnologías, a lo que sea predictivo. Pero en la evolución natural de la historia lleva a que incluso las ciencias sociales o las ciencias que tienen que ver con la resolución de problemas de las personas, como el derecho, entren a hacer uso de estas herramientas. Y el debate entra en vigor o se revitaliza en nuestro contexto local gracias a una decisión que un juez de Cartagena, un juez del circuito laboral, tomó basado en la inteligencia artificial, donde a partir de la alimentación de unos datos o de unas variables, como bien lo afirmabas, el dispositivo en la utilización de algoritmos arroja unas decisiones a partir de este análisis y luego o previo o con posterioridad a la retroalimentación que se haga de este tipo de situaciones. Esto nos lleva a un escenario, y este es el punto álgido de la discusión, es hasta qué punto la inteligencia artificial puede, en virtud de la objetividad y la imparcialidad, que son rasgos que la ciudadanía clama a gritos en las decisiones judiciales. Sí. Se quiere que sea la justicia ciega, además. Es el símbolo de la diosa Temis, ¿cierto? Sí. Eso podría hacerlo, y eso no podríamos discutirlo, lo haría mejor una máquina. Pero hay un tema ético allí, ¿no? Pero hay un tema adicional que no se agota con la aplicación objetiva de las normas. Piensa en hay otro tipo de valoraciones. ¿Cuáles son ese otro tipo de valoraciones? Hombre, pensemos en lo siguiente, y este es un ejemplo bastante polémico y de antemano ofrezco excusas. Piensa que la inteligencia artificial se alimenta de lo que consigue en redes. Sí. Y por estadísticas, esto no es una afirmación de quien está hablando, por estadísticas, en ciertos países o en ciertas comunidades, el mayor número de condenas por la comisión de delitos está en ciertos grupos étnicos. Son estadísticas. Si tú revisas, en el caso, por ejemplo, de Norteamérica, la mayor cantidad de condenas está relacionada con grupos de afroamericanos. Imagínate que la inteligencia artificial, basado en estos números objetivos fríos, cuando se presenta un caso y se hace el análisis fenotípico del investigado, ya va a llevar, podríamos decirlo, un sesgo estadístico. Ya tiene una condena previa. Ya tiene una decisión anticipada basada en datos frívolos. Por eso es que la labor del abogado y la función judicial debe echar gala de lo que nosotros llamamos el elemento subjetivo, pero sobre todo la responsabilidad ética en las decisiones. Eso nunca, al menos no todavía, podrá ser reemplazado por el humano, por una inteligencia artificial. Eso es un rasgo distintivo del individuo, del ser humano hasta ahora. Bien, es decir, esto es entre la complejidad de este debate lo hace justamente muy interesante, digamos, porque tiene mucha tela por cortar y apenas está empezando la aplicación de esta inteligencia artificial que vemos cómo arranca, pero no sabemos cómo termina. Es decir, la discusión de hoy, mañana podría ser mucho más profunda porque tendría mayores alcances lo que hoy tiene la inteligencia artificial. Pero digamos, entonces volvamos por partes. En términos de
eficiencia de la justicia para determinar, para finalizar un proceso cualquiera que sea, civil, penal, etcétera. Usted como abogado, como que forma parte del sistema judicial, ¿le caería bien? Absolutamente sí. Y aquí, escúchenme, tengo que echar gala y debo citar a los autores, por supuesto. En el famoso debate de Hard-Dworkin, el profesor Dworkin habla de los casos y el profesor Hart de los casos fáciles y los casos difíciles. La mayoría de los casos que se resuelven en la sociedad son fáciles. Piensa en que un algoritmo o una inteligencia artificial puede verificar en la base de datos de la Secretaría de Hacienda de un municipio y decir qué ciudadanos están debiendo impuesto predial. Es decir, ahí hay un caso administrativo. Un tema sencillo, el algoritmo, la inteligencia genera los cobros. Sí. Y puede llevarlos incluso al cobro vía ejecutiva o coactiva, para utilizar la expresión correcta. Son casos fáciles. Para determinar si hubo incumplimiento o no de una obligación de hacer o dar. ¿Verdad? Piensa, por ejemplo, en el pago de la cuota de alimentos de los padres. Simplemente verificar y hacer los requerimientos. Si pagó o no pagó. Y si tiene trabajo o no, ya. La persona. Eso, por supuesto, que va a redundar en beneficio de la descongestión judicial y sobre todo de la objetividad y la imparcialidad. Va a ser muy útil, es una herramienta no solamente útil, desde nuestro criterio, es una herramienta necesaria. Pero digamos, y si, ahí pensando en el objetivo, pero yo voy a convertirme en este momento en un abogado leguleyo. ¿Sí? Y yo digo, hombre, el señor, para tomar el último ejemplo, el señor no ha pagado la cuota alimentaria porque la mamá de los hijos le debe X plata y quiere él hacer un cruce de cuentas, ¿sí? Eso el algoritmo no necesariamente lo puede definir porque, digamos, son otras valoraciones que están por fuera de la información objetiva que hay en la red. Ahí hay una valoración distinta. ¿Cabe ahí o eso es una leguleyada, digamos? No. De hecho, el ejercicio que se está haciendo, y hay empresas muy responsables que lo están haciendo, sin que suene a pauta publicitaria, donde el ejercicio está en alimentar las variables. Y cuando tú eres un abogado probo, competente, que manejas el tema, no tienes ninguna dificultad en plantear la cantidad de variables posibles que se pueden presentar, dentro de las que cabe precisamente esa, la del cruce de cuentas, o un tema de insolvencia, o un tema de calamidad, un tema de fuerza mayor, etcétera, estaría contemplado dentro del algoritmo. Sí, claro, porque la máquina quizá no lo tiene. Ahí es donde entra el ser humano a hacer ese tipo de evaluaciones. Sí, señor. A otras valoraciones adicionales. Bien, pero está el otro tema, y ya lo dijiste de manera general, el tema ético, digamos, y también tiene que ver justamente con esas valoraciones humanas. Que bueno, cuando a mí me hablan de casos, el derecho y casos judiciales, siempre uno se remite a lo penal, el asesinato, el robo, etcétera. Pero hay otro tipo de, por ejemplo, ¿cómo podría resolverse un caso administrativo como el tema de Viva Air? Viajeros que se quedaron en tierra porque la operación fue suspendida de manera inmediata y se quedaron en el aire, los que no les regresan los dineros o se tendrían que embarcar en otros aviones pagando adicional, etcétera. Digamos, ¿eso podría tener una resolución rápida o no necesariamente? Son dos momentos en la resolución de esta clase de conflictos, y lo primero es que ya las herramientas existen y son expeditas, independientemente de que fueran o no manejadas por inteligencia artificial. Bien. Son las reclamaciones que se hacen ante la superintendencia. Y las soluciones, ahí vamos, estarían por la asunción de responsabilidad, que parece ser no va a ser el caso puntual que estás tocando por parte de las empresas, y las consecuentes reclamaciones judiciales con todos los escollos, traumatismos y dilaciones que eso aparece. Por ejemplo, si yo viajaba porque tengo a mi familiar enfermo y ahí hay un asunto sentimental, digamos, ¿eso cómo se valora allí? Por supuesto que es una variable que tendría lugar en una indemnización para el monto, para la tasación de los perjuicios morales y demás consecuencias adversas que no tenías la obligación de soportar. ¿Y una inteligencia artificial cómo suma esa indemnización? Es decir, digamos, porque son cada tema es puntual. Sí, sí, son temas puntuales. Sin embargo, como te digo, incluso el mismo Consejo de Estado ya ha elaborado unas tablas, unos rangos, unos pisotechos para cada caso que desde la historia de la jurisprudencia se ha venido
manejando. O sea, ahí está hay soluciones. Ahí está el algoritmo. Claro, lo que replantea todo este ejercicio, además en el derecho de consumidor o este tipo de situaciones sobrevinientes, es cuál es el rol realmente del profesional, o sea, cuál es el aporte, porque decir que las máquinas no lo pueden hacer mejor, yo creo que sería tapar el sol con los dedos, porque sí lo pueden hacer mejor. De hecho, podrían escribir mejor. Bueno, yo podría decir que yo le gano el ajedrez de la máquina. La primera vez. De hecho, hay un caso... Pero muy básico, ¿no? Obvio. Hay este caso de Gary Kasparov, que le ganó al robot la primera vez. Kasparov, eso es cierto. Y luego la inteligencia manejó todas las variables y todo, y lo Kasparov utilizó para poder... Nunca pudo ganar. No, esa leyenda es cierta. Bueno, pero perdón un segundo, Paola. Para hacerlo mucho más preciso al tema de Cartagena, Transcaribe hoy tiene un problema de recaudo, ¿sí? El recaudo automático, y las personas hoy tienen de lujo esa tarjeta de Transcaribe, con plata o sin plata, pero el que tiene plata dice, yo quiero que me regresen mi plata porque eventualmente no tengo cómo conseguir plata adicional para movilizarme hoy por Transcaribe, por lo tanto me veo mi derecho a la libre locomoción del uso del transporte público, que es un derecho fundamental, digamos, se me ve violado ahí porque me tienen represado unos recursos que tenía proyectados para este mes. Estoy diciendo, digamos, grosso modo, pues, el ejemplo. Allí como una eventual inteligencia artificial puede resolver de un asunto, porque además es un problema entre dos empresas, Transcaribe o Distrito y Colcard, bueno, y una tercera también que es el operador de Colcard, pero el usuario final es el que está afectado, pero ¿cómo resuelves primero los dos? Digamos, es un algoritmo complejo, creería yo. El perjuicio en nosotros los ciudadanos es la consecuencia del ejercicio de negociación, no sé si accidentado, que pudo haber tenido los sujetos de ese contrato. Sí. Que habría que revisarlo, por supuesto, de manera detallada. O provocado, no lo quiso decir usted, lo estoy diciendo. Puede ser. Sí, eventualmente, uno no sabe. Uriel, ¿crees que los jueces en Colombia podrían ser reemplazados por esta inteligencia artificial? Pues obviamente sería todo como mucho más rápido, más ágil, se ahorran... O complementarlo. Sueldos. Mira, esa pregunta es de verdad el tuétano de la tensión que existe en la utilización de la inteligencia artificial en el derecho. Sí. El profesor Arthur Kaufman, a principios de los años 90, planteaba en su libro de Filosofía del Derecho un capítulo donde habla del computador como juez, porque la estructura de la decisión judicial es una estructura de lógica formal, es el famoso silogismo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Es una línea lógica casi como igual a la que utilizan los computadores. Luego, en principio, no habría ninguna dificultad para que la resolución desde el punto de vista objetivo, quiere decir, el cotejo que se haga de un caso concreto a una norma preexistente para que arroje la consecuencia que esa misma norma trae, no tiene problema. Son los llamados casos fáciles. El problema es con los casos difíciles. Esos casos difíciles son los que tienen un mismo problema, varias soluciones correctas. ¿Cómo escoger la mejor? Allí es muy difícil que una máquina pueda reemplazar la valoración del individuo porque tiene que ver con el contexto sociológico. El juez es un portador de una visión institucional de un modelo de Estado. O sea, el juez es el que sabe si en el Estado se protege más la vida que la libertad o si se protegen más las libertades que la integridad física. Por el contrario. Voy a poner un ejemplo puntual y no me gustaría ponerlo, pero bueno, toca. Un niño fue violado por alguno de sus padres o algún familiar. ¿Ese sería un caso fácil o un caso...? No, es un caso difícil. Es un caso difícil porque para la resolución de ese caso, por muy fuerte que suene, le toca al operador judicial validar el estado del presunto violador. Pensemos en que esté pasando por un trastorno mental. Eso para la ley es una causal de exclusión de responsabilidad incluso. ¿Sí? Y eso no lo puede valorar la máquina con la facilidad que lo puede hacer el profesional experto en determinar todo este tipo de patologías. Es una hipótesis. Ahí me quedo absolutamente mudo, quiero decirlo, porque de entrada uno dice cualquier patología médica que tenga el violador o el abusador sexual es un criminal.
Sí, es un criminal. Es un criminal. Y decir, digamos, esas variables que usted plantea allí le dejan a uno dudar como, ¿será que ponemos en marcha esta inteligencia artificial? Bueno, el asunto también tiene que ver por la ética sobre el futuro per se de los operadores judiciales, si habría mayor empleabilidad o no, pero digamos en términos de la diligencia judicial, de la eficacia, de la eficiencia, de la rapidez judicial, podría ayudar muchísimo en definitiva, ¿no? Y la verdad es que el mundo se está moviendo hacia la automatización, hacia la robotización. Y sobre todo luego de la nefasta pandemia, tú te das cuenta que visitas los aeropuertos del mundo, vas y cada vez hay menos funcionarios y más máquinas que te hacen el soporte técnico para tu vuelo. Todo el tema de alimentos y de utensilios o de compras lo haces con un dispositivo, con una máquina. Cada vez el contacto humano o la utilización del individuo, y parece que estuviéramos viviendo estas películas distópicas de iRobot, el mismo Terminator, que es de mi época, no sé. Sí. Cada vez es la revolución de las máquinas. Sí. Va a redundar en detrimento de la empleabilidad, cosa que ya viene sucediendo sin máquinas de todas formas. Pero es un asunto presupuestal o porque tenemos demasiados problemas. Es un asunto sistémico. Sistémico, estructural. Estructural. Muy bien. Uriel, te agradezco que hayas venido. No, es con mucho gusto y siempre estoy disponible sobre todo para estos temas que revitalizan y que de una u otra forma estimulan para la adopción de decisiones cada vez más eficaces, pero por supuesto más éticas. Perdón, y en su experiencia, ¿cómo ha visto la torta porcentualmente entre casos fáciles y casos difíciles? La mayoría son casos fáciles. Así que podría redundar con buenos resultados la aplicación de la inteligencia artificial en Colombia. Sí. Y para efectos de su negocio, o sea, de usted como abogado que viva en el asunto, digamos, para el abogado, para el litigante, ¿le funciona bien? Si sabe diseñar a la máquina, sí, porque la máquina la tiene que alimentar a alguien que realmente sepa. Bueno, los que hacen las leyes. La aplicabilidad de las leyes, las variables las identifica es el profesional experto.